Estamos en la época más bella del año, la época de la Navidad. Y la Navidad tiene distintos aspectos si lo consideramos desde el punto de vista, por ejemplo, de los rusos, que la celebran con San Nicolás, o los europeos con Santa Claus, o el Papá Noel, o entre nosotros el Niño Dios. Y surgen muchas preguntas. ¿Quién dibujó el primer Papá Noel para que apareciera de rojo y blanco y lleno de regalos? ¿Por qué en algunos países celebran más bien el Día de Reyes como el Día de los Traídos y no el 24 de diciembre? Entonces, todos estos aspectos de la Navidad los clarificará nuestro invitado y realizador del programa, Memo Ángel. Sí, este es un tema muy, como decías tú, muy lindo, porque es un tema donde accede la imaginación, donde accede la alegría, donde accede el mundo de los niños. De hecho, la Navidad como tal fue admitida más o menos en el año 345 de esta era, por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, que fueron los que más o menos ubicaron ese 25 de diciembre. Esto se debía a que la iglesia primitiva, pues antes que combatir las festividades paganas, mejor las cristianizaba y de alguna manera las embellecía. Desde ese punto de vista, pues entonces la iglesia asume la fiesta de las Saturnales romanas, donde los romanos le hacían una fiesta a Saturno, a Cronos, al tiempo, entre el 17 y el 19 de diciembre, que es la época más oscura del año. Por eso la Navidad se va a dar en el solsticio de invierno, que es cuando la Tierra está más alejada del Sol. En ese momento es tremendamente oscura, las tinieblas son muy grandes. Por eso el símil de la Navidad es tan lindo, porque en ese mundo de tiniebla total aparece pues la imagen de la estrella, de la luz, y ahí aparece el niño Jesús, ¿cierto? Como el iluminador de un mundo que está en completas tinieblas. Es muy bonito el símil. Los romanos en estas fiestas pues hacían banquetes, se regalaban cosas, y incluso había un banquete común al que asistían todos los romanos. Ese puede ser algunos de los principios que tiene la historia secular para determinar qué es la Navidad. En el caso del pesebre, pues ya tenemos que recurrir a San Francisco de Asís, que es el primero el que llega a la noción de un pesebre. Entonces, ya él conocía el 25 de diciembre porque ya hacía parte de la historia de la iglesia, y él es el que diseña realmente el pesebre. O sea, el niño Jesús, el pesebre, una mula, un buey, tomando como fundamento el Evangelio de San Lucas. Es un evangelio que trata mucho, sobre todo desde la anunciación a María por el arcángel Gabriel, la visita a Isabel, el nacimiento de San Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, la circuncisión de Jesús. O sea, trae todo el ambiente para el momento. Y eso pues lo revive San Francisco. San Francisco, como un hombre que amaba la naturaleza, pues va a hacer mucho énfasis en ese ambiente en el que nace Jesús en su pesebre, los pastores, las ovejitas, los animales, los ángeles, de todas maneras. Y crea pues una de las imágenes más preciosas que ha tenido religión alguna, que es el pesebre, porque es la única religión la religión católica, que en un momento dado crea la escena del nacimiento de Jesús y vuelve y recupera la historia, y la recupera para mayores y para niños. Esta Navidad llega en un momento dado a crear toda la cultura prácticamente española, al que toda que gira alrededor del pesebre, y llega hasta nosotros con todas estas figuras lindas que plantea ese Belén, como lo llaman en España, el Belén, porque realmente es recuperar, como decíamos, esa parte de la historia. Ahora, la Navidad también
tiene elementos muy foráneos, como San Nicolás. San Nicolás es uno de esos santos extraños. Se supo que nació en Rusia, que se volvió monje, que terminó de obispo, que se dedicaba, que es el patrón de los niños, que es el patrón de los marineros, el patrón de las vírgenes, el patrón de los eruditos, y en la Edad Media los ladrones lo convierten en su patrón. Es la cosa más interesante del mundo. Entonces es una especie de Mercurio, ¿cierto? Que Mercurio era el dios de la inteligencia, del comercio, de los ladrones, ¿cierto? Y San Nicolás más o menos asume ese papel en la Edad Media. San Nicolás ingresa en la Navidad porque dice la leyenda que alguna vez había un señor que tenía 3 hijas, no tenía cómo darle la dote para casarlas, donde si no les daba la dote, pues estas muchachas se iban a tener que prostituir porque no se podían casar, y San Nicolás les da la dote. Desde ahí viene la costumbre de dar regalos y la costumbre de que San Nicolás tenga la figura o venga vestido de obispo, que es muy, muy linda además. Dentro de esa Navidad pues nos vamos a encontrar con la teoría de Saramago. Hablamos de San Nicolás, ¿en qué año más o menos, en qué época? San Nicolás es principios del siglo sexto, séptimo, es un santo tremendamente extraño, ¿cierto? Porque no hay una historia clara sobre él, pero existe. Existe como santo. O sea, yo creo que es uno de los milagros que él mismo se hace, ¿cierto? Que el carecer de historia permanezca en la historia. Dentro de eso, pues aparece toda esa teoría de Saramago, José Saramago, que es un escritor portugués, escribió un libro muy lindo, que se llama El Evangelio según Jesucristo, donde cuenta pues prácticamente al detalle cómo fue el nacimiento de Jesús. Y realmente uno se emociona por la forma en cómo narra este desplazamiento de María hacia Belén, toda la gente, José, qué pasa en el portal, qué se reza, qué se come, cómo se visten, que realmente Saramago lo que hace es recrear pues todas esas primeras imágenes que de alguna manera recupera San Francisco de Asís. Partiendo de San Nicolás llegamos a una figura que es muy interesante y es la de Santa Claus. Santa Claus es una degeneración de San Nicolás. Santa Claus maneja 2 personajes muy particulares. Uno es Peter el Negro, que era un duende, que caminaba con San Nicolás y que se encargaba de pegarle a los niños que no se habían portado bien y a los que no le iban a dar el regalo. Y una bruja que es Befana, que es una bruja buena. Entonces la bruja buena da regalos, le da regalos a los niños. Ese personaje de Santa Claus se dice que es alemán. Santa Claus viene de generar lo que es el Papá Noel. El Papá Noel, que a pesar de que tiene nombre francés, realmente es el mismo Santa Claus y que llega a los Estados Unidos a finales del siglo XVII, ya llega más o menos una idea, pero que solamente se conforma o coge cuerpo en 1860, en una revista que es Harper's, una revista que todavía existe, donde un dibujante que se llama Thomas Nast empieza a ilustrar historias de Santa Claus. Entonces Nast se inventa a Santa Claus, prácticamente le pone un taller en el Polo Norte, desde allá vigila a los niños, hay que mandarle cartas, mientras el Santa Claus alemán u holandés, porque más o menos esos 2 países son los que se pelean el origen de Santa Claus, montaba en un caballo. Nast lo monta es arrastrado en un trineo por ciervos, le crea una especie de señora ayudante, la señora que sería la misma bruja Befana, que es la que le colabora a hacer los regalos, le crea el correo al Polo Norte,
o sea, mandarle cartas a Santa Claus. Y escogen el Polo Norte, ¿verdad? Eso. Sí, claro, es el que más cerquita queda a los Estados Unidos. ¿Cierto? Es una cuestión muy interesante. Y lo viste de rojo, tal como nosotros lo conocemos, y a él tal vez se le debe la imagen esta de Santa Claus. Ahora con Santa Claus llega toda esta fiestas nórdicas del solsticio de invierno. El árbol de Navidad, por ejemplo, ese árbol que tiene luces y que en alguna forma vendría a ser una representación de las velas y las antorchas de las fiestas romanas, de las saturnales de las que hablamos ahora. También esas luces pues van a estar en las muchachas suecas, noruegas, danesas, donde se amarran, se ponen una corona de verso en la cabeza con una vela encendida, ¿cierto? Entonces ese árbol de Navidad, la coronita, que sería la de la vela, todo eso llega hasta nosotros a través de un dibujante que es Nast, y que es el que crea el ambiente del Papá Noel que nosotros hoy en día conocemos. La iglesia en un momento dado estuvo muy en contra de ese tipo de representaciones, porque sí son representaciones más paganas que la representación cristiana del nacimiento de Jesús en el pesebre, que sería realmente el hecho religioso, en tanto que Santa Claus, el Papá Noel, el mismo San Nicolás degeneran en imágenes que se salen del contexto religioso. Ahora, en muchos países, como México, como España, aparecen son los Reyes Magos. Sobre los Reyes Magos hay mucha leyenda, hay muchas historias muy lindas además. Hay una que trae a cuento un escritor que se llama Alberto Custé, donde dice que había todo un pueblo que miraba al cielo, simplemente tenía por oficio mirar al cielo, gente muy inteligente, y de repente estaban a la cacería de alguna estrella particular. Cuando aparece la estrella, 3 hombres de ese pueblo se vienen hasta Belén y ahí pues le dan ofrendas a Jesús. Realmente los regalos legales dentro de la religión católica estarían dados por los Reyes Magos, porque son los Reyes Magos los que traen regalos al niño y que justifican el hecho de que un católico o un cristiano le dé regalos a otro en ese momento, porque es un momento de alegría, porque los magos encontraron el sentido de la estrella, porque supieron que eso era realidad. Desde ese punto de vista ya hay un contexto mucho más claro y de acuerdo al Evangelio que lo que plantean San Nicolás y Santa Claus, que ya sería otra cosa. Ahora, estos Reyes Magos llegan antes de la Epifanía. Entonces, muy simpático, 12 días después del nacimiento de Jesús, sería el 5 de enero y no el 6 como se plantea, porque el 6 comienza ya la Epifanía. En eso hay muchas tradiciones, muchas cosas muy lindas. Primero, la Navidad legitima comidas muy especiales y sobre todo comidas que brillan. Son primeras comidas que brillan, carnes almibaradas, panes con frutas cristalizadas. Hay un planteamiento muy importante de lo que sería la reunión del hombre. Hay que tener en cuenta que el solsticio de invierno en la cultura humana, siempre como fue la fecha de mayor oscuridad, es la fecha donde más cerca se tiene a la muerte. Y en un momento dado también es la fecha donde se vence a la muerte. Por eso los romanos planteaban también dar regalos, ¿cierto? De esa manera estamos alegres, o sea, vencimos. Dentro del cristianismo, pues como decíamos ahora, la imagen de Jesús hace que se rompan todas esas tinieblas y que también aparezca la alegría. Por eso tal vez el niño Jesús le trae regalo a los niños, porque primero a los que más vida tienen y segundo porque está festejando el haber vencido a la muerte, que ya en términos teológicos pues será vencer al pecado, será vencer un montón de cosas que están significados por esa oscuridad. Dentro de esa Navidad, pues vemos
cómo se desarrollan un montón de actividades. Primero, los pesebristas, unos personajes muy particulares, porque han tratado de recuperar la historia, incluso llegando a investigaciones tremendamente profundas de cómo era la época, cómo se vestía la época, porque para la época de San Francisco de Asís los pesebres son con vestidos medievales, realmente, y tal como nosotros nos llega a través de la imaginería española, es más medieval que otra cosa. Eso va a suceder en la Edad Media, en el Renacimiento, donde se intenta representar toda la historia y todo lo que toca con la antigüedad, con vestidos de esa época, de la época renacentista o de la época medieval. Pero esos pesebristas ya investigan mucho más y se llega al caso, como decíamos ahora, de Saramago, que a pesar de que no es pesebrista, un excelente novelista, donde la investigación es a tal punto que el señor recupera el año cero de esta época. Incluso hay muchas teorías si Jesús nació en esa época o no. A lo mejor no, ¿cierto? Según las cuentas que hace Saramago, fue en primavera. Y por los anales de Roma, donde se hablaba pues de ese censo que se hizo en esa época y de cómo dice, pues llegaron al censo y están en época de censo y precisamente nace Jesús. Entonces sería más o menos por los términos de marzo a abril, que lo embellece mucho más la escena, porque realmente la primavera ya es la vida total, ya es la vida que comienza. Por eso en primavera comienza la Pascua, comienza el mundo a renacer de nuevo. Es una época muy hermosa, o sea que de la postura de Saramago es interesante. La Navidad, sobre todo la católica, el pesebre, que es una Navidad muy linda, extraordinariamente linda, por lo que hablamos ahora, de que realmente se está celebrando un hecho histórico que conlleva a ser un hecho realmente religioso, no lo que nos sucede ahora con el Papá Noel y todo esto, que es una cultura ajena y que realmente no me está certificando ningún tipo de época. Bueno, de todas maneras, se han mezclado estas tradiciones y nosotros, digamos, al menos en nuestro país, ya participamos de todas. Es decir, tenemos el árbol de Navidad. Hay un supuestamente Papá Noel que el día de los aguinaldos, el 16 de diciembre, se reparten aguinaldos entre todos, o llega al árbol de Navidad y deja los regalos para toda la familia. Y hay también el Niño Dios como quien trae los regalos para los niños, para los que todavía son niños inocentes, ¿no? Sí. Más o menos. Y simultáneamente con esto hay otras tradiciones muy cercanas a nosotros y muy lindas, como toda la Navidad, que por ejemplo son los villancicos y la novena de Navidad. Sí, a ver, sobre los aguinaldos de todas maneras es una costumbre romana, por eso los dan el 16, los romanos los dan el 17, es de una costumbre muy antigua, y por eso es pre-navideña. ¿Cierto? En un momento dado la religión cristiana ha legitimado los aguinaldos, es más bien una tradición que llega con la historia. Los villancicos, pues es uno de los efectos más especiales que ha podido dar la Navidad, de estas formas de canto que vienen, que todavía son muy confusas. Entonces uno dice, es que no se producían las villas, por eso se llaman villancicos. Otros dicen, no, es una copla que cantaban los niños. Otros los dan como extensión de las nanas, ¿cierto? Estas canciones que las madres les cantaban a sus hijos y que en un momento dado tocaban con Navidad, creándose pues villancicos maravillosos entre los españoles, entre los alemanes, entre los mismos holandeses. Son muy lindos los villancicos que aparecen en ese momento. El villancico le da más carácter a la Navidad, porque de alguna forma estaría representando lo que cantaron los ángeles cuando estaban sobre el portal. ¿Cierto? Que es una cosa interesante, o sea, hay que cantar. Sobre la novena, pues parece, en América se reza la novena, en otras partes no.
es más bien una costumbre muy latinoamericana. Muy latinoamericana, de hecho, rezar la novena, porque no se sucede ni en Francia, ni en Italia, ni en estos países. Y empieza el Día de los Aguinaldos. Y empieza el Día de los Aguinaldos, ¿cierto? De pronto, como una forma de purificación hasta el nacimiento. Pues. México tiene otra costumbre, las posadas. Las posadas se tienen, no, de eso aparecen muchas costumbres muy lindas. Incluso dentro de esa Navidad pues aparecen costumbres como las de los irlandeses, ¿cierto? Que inician la Navidad mirando a través de un vaso de vino. ¿Cierto? Porque a partir de ahí comienza la Navidad, pero el cristal es el del vino. ¿Cierto? Que como decíamos que una vez ese vino representa también la vida. Paralelo a esas fiestas de la Navidad también se suceden pues cosas muy extrañas. Por ejemplo, porque en Medellín el Día de la Virgen, el 7 de diciembre, prenden velas. Entonces, sobre eso han existido muchas especulaciones. Una de ellas es que es una costumbre conversa de los conversos que de alguna manera seguían celebrando una fiesta que se llama la Hanukkah. Hanukkah en hebreo es la fiesta de las luminarias, que también se da por el mes de diciembre, también se da en el momento del solsticio de invierno. Es muy lindo estas fiestas que aparecen en ese momento, donde la leyenda cuenta que cuando los judíos vencen a los griegos, van a celebrar la victoria al templo y no hay aceite para encender luminarias, solamente queda un poquito. Y en ese momento pues salen a buscar aceite, sin embargo el poquito de aceite dura durante 8 días. Entonces aparece un candelabro de 9 brazos, de 8 realmente, pero con uno donde está la luz primera, que se llama la Hanukkah. Y también durante esa festividad se dan regalos. Claro que aquí es distinto, empieza el regalo más chiquito el primer día hasta que se da el más grande el último. Entonces los niños reciben un confite el primero, un par de medias el segundo, y así, hasta el último día, que también es una fiesta conexa. Y la fiesta del 7 de diciembre es única en Antioquia. Es muy extraño, eso lo han tratado de analizar los antropólogos, incluso muchos rabinos han venido a verla, ¿cierto? ¿De dónde sale esa costumbre? Que es muy linda. Ahora también puede ser el preámbulo a la luz que va a generar María, o sea, crear un subrito dentro de la religión donde los católicos antioqueños pues se prepararían para la Navidad. Desde ese momento se indicaban que María ya irradiaba luz y que no y a las 2 semanas pues nacería, 2 semanas y piquito nacería Jesús. Y además la víspera del 8 de diciembre. Sí, claro. Que es fiesta religiosa. Que es fiesta religiosa, es muy linda esas teorías. O sea, cuando nosotros enfrentamos la Navidad pues estamos enfrentando una fiesta que está llena de grandes significados y que en un momento dado se recupera toda la historia del catolicismo, sobre todo español, donde además de la parte religiosa hay alimentación, hay regalos, hay vivencias y también se dice que han habido milagros, por ejemplo, milagros y cosas raras, como Colón. La primera Navidad de Colón se hizo el primer viaje. Cuando él llegó a su primer viaje, se bajan del barco el 24 de diciembre, van a celebrar la Navidad, dejan la Santa María sola y un grumete que estaba ahí cuidando eso le da por mover todos esos timones y la hunde, se desbarata. O sea, mientras Colón celebraba la Navidad, un muchachito le dañó eso, ¿cierto? Pero que además eso le genera a Colón la posibilidad, la necesidad de devolverse y volver con más gente. O sea, aparecen muchas cosas en Navidad y estamos llenos de historias. El famoso espíritu de Navidad que recupera Dickens, ¿cierto? A través de ese hombre avaro que de repente es tocado por el espíritu de Navidad y por fin conoce lo que es la felicidad. O sea, es muy lindo toda esta cosa de la natividad realmente. Estamos en Radio Bolivariana con José Guillermo Ángel, Memo Ángel, hablando de la otra historia, hoy las Navidades. Hemos hablado de la Navidad en este mundo de Occidente, en América, en Europa.
¿cómo transcurre la Navidad en esas otras culturas? Bueno, realmente hasta donde yo sé, los árabes la celebran en marzo, con el nacimiento de Mahoma. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Pero ahí coincide con lo que decía con la ahora. primavera. Exacto. Claro, que era la teoría de Saramago. Los árabes ven o entienden que todo comienza con Mahoma. Sin embargo, en el Corán, hay una de las descripciones más hermosas que se puede ver de un pesebre. O sea, Mahoma se recrea creando el nacimiento de Jesús. A lo mejor él traía toda esta información del monje Sergio, que era el que le había enseñado que era el cristianismo. Y como Mahoma, cuando conoce al monje Sergio, sí, es un muchacho, seguramente se impacta demasiado con él, como le cuenta el monje Sergio, dentro de todos esos evangelios apócrifos, además, que eran los que estaban por los tiempos de Mahoma todavía por ahí andando. Y trae y le dedica una parte al nacimiento de Jesús. Es muy, muy simpático, que es más importante dentro del Corán que cualquier otra parte de otro profeta que haya nacido ahí, según los islámicos. Los árabes toman pues esa misma noche, es una noche de luminarias, igual de luminarias, se encienden velas, se ingresa al mundo de los hombres que se reúnen, de los hombres que se cuentan historias, pero no pasa nada más. Ahora, con relación a chinos y a japoneses, realmente no entran en esto. Ellos asumen la religiosidad de otro punto de vista. Por ejemplo, los budistas simplemente asumen el invierno como un momento en que van a volver a nacer y revisan su sabiduría ya que cuando los cerezos entren en flor, cuando en la primavera la tierra renazca. Los sintoístas hacen algo similar, pero realmente no tiene la fuerza que tiene en Occidente. Para ellos es más importante el nuevo año, ¿no? Sí, claro, no tiene la fuerza que tiene en Occidente. Incluso donde religiones como el Islam, por ejemplo, empiezan a reconocer ese nacimiento. De hecho, hay un hombre en la Granada del siglo XV que se llama Fernando de Talavera, donde él buscaba convertir a los moros utilizando el Corán y demostrando cómo el Corán no era otra cosa que una interpretación que se había hecho del Evangelio. De hecho, Fernando de Talavera termina siendo llamado el Santo Alfaquí, y tal vez no lo canonizan por eso, porque fue reverenciado por los moros de Granada, debido a ese método de conversión tan particular, ¿cierto? Tomar el libro del otro y demostrarle pues que simplemente es una interpretación de lo que se había dicho antes. Y que en cierta forma había razón, porque de todas maneras Mahoma adapta el Corán con base a lo que sabe de los evangelios y de lo que sabe del Antiguo Testamento. Pero volviendo a esto, las navidades empiezan también a ser muy, muy importantes para el ser humano en el momento en que le están dando al niño la posibilidad de hacer una microreflexión. Es el niño que dice, hombre, me porté mal o me porté bien, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que psicológicamente es muy, muy, muy interesante. Lastimosamente hoy en día la Navidad se ha vuelto una época de consumismo muy fuerte, donde se crea mucho sentimiento de pobreza, porque el que tiene mucho tiene regalos muy grandes, el que tiene muy poco a veces no tiene regalos. No se sucede lo que pasaba hacía tiempos donde la gente fabricaba sus regalos, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo, en la casa de mi abuela había una señora Braulia, que fue la señora de servicio toda la vida de Braulia Becerra, en paz descanse, donde esta mujer creaba sus propios aguinaldos, ¿cierto? Creaba sus propios aguinaldos y en un momento dado, y sus regalos, y en un momento dado hacía sus confites especiales, sus galletas especiales, hacía cositas de barro,
y entregaba todo eso en una ollita de barro que ella misma hacía. O sea, traían una tradición muy particular a la que habría que seguirle la pista. Ella era de Antioquia, de las orillas del Cauca, donde el regalo sí cumplía la función real, porque no era lo que se compraba, sino lo que la misma persona realizaba. O sea, le estaba dando a uno parte de su trabajo, parte de su ingenio, parte de su alegría, y es una de las cosas más lindas pues que yo recuerde de las antiguas Navidades. Pues no somos tan antiguos, pero de todas maneras esto ha cambiado en 20 años. Ya se ha distorsionado mucho el sentido, o lo han distorsionado, porque digamos se ha convertido en una fiesta, ha vuelto a ser fiesta pagana, ¿no? Es decir, claro, se bebe licor, tiene que haber parranda siempre, se hace la novena, pero termina en parranda. Claro, incluso hay canciones terribles, como una que dice Maldita Navidad, pues no nos explica al punto en que está llegado. Cuando la Navidad era una fiesta, es una fiesta de gran alegría, y además es una fiesta donde los hombres se hermanan, donde los odios se acaban, donde hay una opción, de acuerdo pues a todas estas religiones que hemos mencionado, que utiliza la luz, el judaísmo, el cristianismo, donde hay opción de volver a ser, de renacer de nuevo. Yo creo que es el sentido importante que tiene esta festividad. Y curiosamente en casi todos los países del mundo coincide esta época con la época de descanso, ¿no? Sí, de descanso y de reflexión. De reflexión. Sobre todo en el hemisferio boreal, en toda la parte norte, ¿cierto? Donde la gente está en invierno, porque la parte sur estarían en verano, pero sin embargo se vive algo muy similar. Por ejemplo, los argentinos viven una Navidad en pleno verano, que además es una de las curiosidades, como también la vimos nosotros en el trópico, donde el cielo es tremendamente estrellado. Entonces alguien decía que envidiaba pues a los del trópico, a los del hemisferio austral, porque podían ver un cielo realmente de Navidad, lo que no sucedía en los países del norte, donde el cielo había que bajarlo a la tierra, ¿cierto? Bombillitas, bolitas para los árboles de Navidad, lentejuelas, tenían que representar el cielo, mientras que acá se vive la Navidad mirando al cielo. O sea, está toda la opción por el verano. Es una de las cosas pues preciosas de... Sí, tal vez es una de las épocas más bonitas que uno encuentra en cuestión de clima. Sí, es más, hermana, como lo decía usted ahora, provoca estar en compañía con los seres más queridos. Reunidos. Hemos concluido por hoy el programa La Otra Historia con José Guillermo Ángel, hablando de la Navidad.